Hablemos derecho con mi querido Hamlet González para hablar. En este año 2020, híjole, pues, se ha venido dando un balance económico que pues tiene muchos asegúnes, ¿no? Muchos que se podrían, insisto, muchos se podrían haber evitado. No fue así. Y pues lo primero que hay que hacer es conocer de qué estamos hablando, y por eso Hamlet ha venido haciendo, como le gusta, un análisis, un estudio acucioso de cómo han ido las cosas desenvolviéndose en este controversial año. Y te saludo, querido Hamlet, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, auditorio, buenos días, querido Pedro. Y sí, la realidad es que ha sido un año bastante complejo en la economía mexicana. Y el día de hoy, Pedro, en especial, vemos el resultado con esta ley Banxico, que ya la hemos tocado en otros bloques de Central, y se lo voy a explicar muy coloquialmente a nuestro auditorio. Se le va a imponer una obligación, y tengo que tocar en esta parte económica, porque es el resultado de lo que está sucediendo con nuestra economía, que ahorita tocaremos rápidamente algunos puntos muy estratégicos de lo que sucede. Le van a dar la obligación de comprar dólares en efectivo, o sea, los dólares en efectivo que hayan entrado a las instituciones bancarias, le van a decir al Banco de México, los tienes que comprar, Micho. Y a esto se le llama excedentes. ¿Qué son los excedentes, Pedro? Cuando hablamos de excedentes en materia económica financiera, pues son todos los dólares que llegan a México que no fueron generados por nuestro PIB, o sea, por la producción que se hace en México, a través de inversiones, a través de negocios, a través de turismo y a través de remesas. Cuando estos excedentes pues entran a las instituciones bancarias, llegan y se encuentran depositados en cada una de ellas, pues nosotros tendríamos que repatriarlos porque no hay una forma totalmente legal de decir, pues este dinero fue generado por nosotros. Pero entonces tenemos que reservarlos, o sea, tenemos que guardarlos, pero no podemos usarlos ni colocarlos de nuestra economía. Entonces, pues ya dijo, está en la propuesta que mandó el Ejecutivo, pues que se me hace pues un capricho escrotal, Pedro, literalmente, porque viola toda la autonomía, y lo voy a decir en un término muy rápido. Cuando tú en tu política económica, la espina dorsal es la política fiscal, pues de repente volteas a ver tu guardadito, ¿no? Pues como todos, ¿no? Oye, ¿qué tenemos ahí? No, pues tenemos como 500,000 millones de dólares que no podemos meter en la economía, pero no tenemos la certeza de cómo llegaron, o sea, el origen del dinero. A ver, y se acerca pues el Ejecutivo, ¿y cómo están? No, pues están un poquito manchados de rojo, pero sí jalan, ¿no? En términos coloquiales, así es, Pedro. Pero imagínate, Pedro, dinero que no tenemos la certeza de cuál es su origen, y que mucho de este dinero, tan es así, todos los bancos le voltearon a decirle a la Cámara de Diputados, oye, espérame, no los podemos colocar como tú dices, no los podemos activar en nuestra economía porque no conocemos el origen. Y va en contra de la ética fiscal que tú tanto estás promoviendo, ¿no? Porque si a un peso mexicano le cae una pelusa, Pedro, te pueden acusar del lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal equiparada. O sea, y como no es dinero mexicano, como es dinero a través de divisas extranjeras, pues si está manchadito un poquito de rojo y no sabemos de dónde viene, no te preocupes, mételo dentro de nuestra economía, y dentro de nuestra economía vamos a activar el flujo. Y de activar el flujo vamos a activar el consumo, y al activar el consumo vamos a activar la producción, y activar la producción vamos a generar trabajo. Fíjate la forma tan absurda de pensar cómo activar una economía que viene en una caída libre, no en 2020, Pedro, esto viene desde 2019. Te voy a dar unos indicadores nada más para que veas cómo está la economía mexicana. En 2018, nuestro PIB, que el PIB, se lo explico a la gente, es la suma del consumo más las inversiones nacionales y extranjeras, el gasto gobierno, más la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. A eso le llamamos PIB. El PIB mexicano en 2018 tenía 22.6 billones de pesos. Cuando cerramos en 2019, Pedro, cerramos con menos 0.1, ¿no? Significa que cerramos con 22.5 billones de pesos. Para 2020, Pedro, creemos que vamos a cerrar con 20.5 billones de pesos. Entonces significaría que, haciendo una comparación de 2020 con 2018, significa que traemos una caída, o sea, traemos un retroceso de 2 billones de pesos en comparación con 2018, que fue cuando se tomó el gobierno. Y entonces el gobierno federal voltea y dice, no, pues sí necesitamos activar la economía,
pero ¿cómo lo podemos activar? Entonces alguien le dijo, ahí tenemos un dinerito que no sabemos quién lo dejó ahí, pero pues vamos a activarlo. Pedro, la economía mexicana no nada más se mueve a través de las políticas económicas nacionales, eso es lo que hemos dejado de percibir. Un país como nosotros, que ya está globalizado, que firmamos un TEMEC el 1 de julio de 2020, no hacemos caso de las políticas que suceden en el exterior, Pedro. O sea, la realidad es que estamos más preocupados por cómo se nos está quemando el cuarto de nuestra casa y ver apagarlo con esas mangueritas y dar indicaciones a verdaderamente incentivar que la gente empiece a tener credibilidad para poder invertir en negocios y que estos negocios empiecen a crecer y con el crecimiento de estos negocios podamos generar producción y al generar producción vamos a generar más trabajo y al generar más trabajo vamos a generar algo que yo le llamo bienestar social, que ya se dice tanto en este gobierno como en anteriores. Entonces, Pedro, cuando hacemos una comparación de dónde está parado México en comparación con el mundo, México estábamos dentro de las 15 economías más grandes del planeta. Canadá, por ejemplo, era un 1.66 billones de dólares, de acuerdo con el indicador que arrojó el Banco Mundial. Canadá tiene 1.7, lo voy a poner en comparación para que sepamos dónde estamos parados. Canadá produce 1.71 billones de dólares anuales. Tú dices, oye, pues no estamos tan mal en comparación con Canadá si nosotros producimos 1.22 billones de dólares. Sí, pero ellos con 37 millones de pelados, ¿no? Y nosotros con 130. O sea, cuando haces esa comparación económica de lo que produce cada persona, dices 130 producen 1.22 y 37 producen 1.76, nos damos cuenta que algo le está faltando a nuestra economía. ¿Sabes qué es? Es formalizarla. En Canadá, la economía, su economía total, el 90% es formal, Pedro. Entonces, creo que lo que tenemos que buscar para activar nuestra economía, en vez de obligar al Banco de México y presionar a la banca privada de circular esos dólares, que pues ellos no tienen la certeza y por eso no los han metido, pues buscar una forma de adherir a la economía informal a la formal, generar las condiciones políticas de certeza para que podamos invertir, Pedro, porque el gran problema en este país es que si yo te digo, oye, Pedro, vamos a invertir en un negocio, tú me vas a decir, ¿me puedes reestructurar la pregunta, por favor? Porque no tenemos certeza jurídica y certeza política, Pedro. Y entonces eso genera inestabilidad. ¿Cómo ves, Pedro? Fíjate que ahorita me hiciste recordar el Plan Nacional de Desarrollo que fue presentado al principio de la administración del presidente López Obrador. Y se hablaba de que ve el compromiso de la Cuarta Transformación de que en 6 años 1.3% de la economía informal, 1.3, pasaría a ser formal. Fíjate nada más el objetivo. Pero no estaba la pandemia en medio. Ahora con la pandemia, mucha de la economía formal se ha pasado a la informalidad. ¿Cuánta? No lo sabemos porque este es el país de que nadie sabe qué pasa, no hay cifras. Pero cuando nos damos cuenta de la migración de tanta... O sea, tú hablas de la necesidad de formalizar la economía. Pues yo te hablo del proceso inverso ahora con la pandemia. Ha habido empresa formal que se ha pasado a la informalidad. En actividad, pero plena y abierta. Y de ese 1.3% que se pretendía pasar de la informalidad a la formalidad, que se me hacía nada, pues ahora vamos a encontrarnos con que al final de esta administración, pues el 70, el 75% de la economía va a estar en la informalidad y vamos a ver qué pasa con la recaudación. Ese es el fondo, Pedro. Y fíjate, del 100% de nuestra economía, el 56% es la informal. Y me estoy siendo muy moderado, Pedro, y el 44% es formal. Significa que si le quitamos 1.5 al 44%, significaría que el 57.5% de nuestra economía es informal, Pedro. O sea, pero ¿qué es lo que sucede en un país como nosotros? Que estamos más preocupados para condicionar a los que tenemos vistos, al contribuyente visto, que al que me genera votos. Pedro, es la realidad. Entonces, esta es una política más electorera que política económica.
¿Por qué? Porque estamos más preocupados por una política electoral que por una política económica de bienestar social, porque el bienestar social es sinónimo en este país de miseria, Pedro. Y cuando hablamos de miseria, hablamos de sectores súper vulnerables, pero que cuando llegan los momentos electorales, vale el mismo voto de la economía formal que el de la informal, Pedro. Sí, y es más viable meterle dinero a un recurso que te va a dar votos que meterle dinero a un recurso que te va a dar resultados económicos. Pero va a llegar el hambre, Hamlet. Acuérdate de mí para febrero. Va a llegar el hambre y con ello un repunte tremendo en la violencia en el país. Cuando el presidente hoy en la mañana dice que el país se reporta en paz. No sé de qué está hablando el cuate. La verdad, ahora sí no sé de lo que está hablando este hombre. Bueno, dice Ulises de nuestro público, no, me equivoqué de drama. Ahora se llama Hamlet. Déjame apuntar a este seguidor nuevo. @Ulises dice, me equivoqué de drama, ahora el drama se llama Hamlet. Bueno, pues ahí está. Gracias, querido. Como gracias, siempre. Pedro, gracias, auditorio. Gracias por estar aquí.